La verdad es que para mí estar aquí es un honor porque precisamente el año pasado estaba ahí al otro lado, o sea, participando en los concursos y acudiendo a todas las charlas. Entonces, pues bueno, ahora estar aquí desde el otro punto, pues es bastante divertido también. Entonces, hoy os voy a hablar del Quantum Support Vector Machine, que es un algoritmo que viene muy bien para entender el concepto de programación híbrida, en el que vamos a poder aprovechar todo lo que ya sabemos de Machine Learning clásico y vamos a poder determinar en qué punto es una buena situación para añadir la computación cuántica. Entonces, el primero de los pasos será entender el support vector machine, las máquinas de vector soporte, desde un punto de vista clásico. Pues bien, la definición formal es que es un algoritmo de clasificación basado en aprendizaje supervisado, binario y lineal. Pero vamos a ver cada uno de estos puntos. Primero, algoritmo de clasificación. Esto viene a decir, imagino que estaréis familiarizados, pero por empezar desde cero, que es un programa en el que, dado las características de un objeto, queremos determinar a qué clase pertenece. Por ejemplo, nos dedicamos a hacer bizcochos en casa y, dado el tiempo que está en el horno y a qué temperatura lo estamos poniendo, queremos determinar si ese bizcocho se va a quemar o no se va a quemar. Pues en este caso, la temperatura y el tiempo es lo que sería nuestro vector de características, que por introducir algo de notación a lo largo de esta presentación, lo voy a denotar con el vector X. Y por otro lado, tenemos la etiqueta, es decir, la clase a la que pertenece dicho objeto, que lo vamos a denotar con la letra I. Y en este caso, pues puede tener dos valores. Pues el valor verde, vamos a decir, el valor de que no se quema el bizcocho, y el valor rojo, que quiere decir que sí que se quema el bizcocho. Entonces, con esto ya tenemos claro lo que significa algoritmo de clasificación. El segundo punto es aprendizaje supervisado. Esto hace referencia al cómo vamos a conseguir encontrar ese algoritmo que estamos buscando. En particular, esto se va a hacer a partir de un historial de datos que ya conocemos. Llevamos toda la semana preparando bizcochos, hemos ido anotando el tiempo que estaban en el horno y a qué temperatura, y gracias a eso, pues hemos visto si se quemaban o no y hemos hecho una serie de datos con los que nos vamos a guiar. En particular, por ejemplo, el vector x1 va a hacer referencia a las características del primer bizcocho que hicimos. Y en particular, y su 1, pues tomará, por ejemplo, el valor verde si no se nos quemó. Vamos a utilizar a lo largo de la presentación, pues suponiendo que tenemos m casos conocidos. Entonces, con esto ya tenemos el segundo de los puntos. En tercer lugar, es un algoritmo binario. Y esto hace referencia al número de clases en las que vamos a poder distinguir nuestro objeto. Binario dice que va a haber dos clases distintas. Y este es el ejemplo. ¿Se quema o no se quema? ¿Mañana llueve o mañana no llueve? ¿Concedemos este préstamo o no concedemos este préstamo? Únicamente dos clases. Que esto podría parecer una limitación, porque en la vida real hay un montón de algoritmos de clasificación. Por ejemplo, dada una imagen, determinar qué animal es. Pues hay infinidad de animales, entonces no nos valdría un algoritmo binario. Pero realmente no es tan fuerte esa limitación, porque una vez que sabemos dividir de forma binaria, pues componiendo muchos algoritmos binarios de este tipo generaliza la idea de forma muy sencilla. Entonces nos vamos a quedar viendo el algoritmo básico, pero que sepáis que se puede generalizar de forma muy sencilla. Y por último, es un algoritmo lineal, que para entenderlo, pues vamos a hacer un pequeño dibujo que represente todo nuestro historial de recetas que hemos ido haciendo. En el eje X vamos a poner, bueno, la temperatura y en el eje Y vamos a poner el tiempo. Entonces, hemos ido recogiendo datos y sabemos que aquí, este bizcocho, con esta temperatura y este tiempo, no se nos quemó. Este tampoco, este tampoco, este tampoco. Sin embargo, sabemos que este de aquí sí que se quemó, este también y este también. Cuando hablamos de algoritmo de clasificación lineal, lo que decimos es que vamos a determinar si un nuevo elemento se quema o no, si un nuevo bizcocho se va a quemar o no, a partir de una recta. Por lo tanto, si ahora nos preguntan, ¿qué va a pasar si hacemos esto? Si aplicamos esta temperatura y este tiempo. Pues bien, según el modelo que acabamos de definir, esto lo vamos a catalogar como un bizcocho que no se quema, porque está en la mitad de ese tipo de objetos. Sin embargo, si preguntáramos por este esto de aquí, nuestro modelo va a predecir que se va a quemar ese bizcocho. Desde un punto de vista más formal, lo que estamos haciendo es buscar los parámetros W y B
que definen esa recta, de tal forma que dado un nuevo vector, un xnew, vamos a calcular el producto escalar entre w y x y luego vamos a sumar b. Si este valor es mayor que 0, vamos a decir que pertenece al conjunto de los puntos verdes, que de forma técnica le vamos a dar el valor 1. Y si este valor es menor que 0, pertenece a los puntos rojos el valor -1. O sea, realmente es la ecuación que pregunta si estamos a un lado o al otro del plano. Entonces, con esto acabamos de definir lo que es un modelo de clasificación lineal. Pero realmente existen infinitas rectas. Bueno, vais a ver que a veces hablo de recta, a veces de plano, a veces de hiperplano. El concepto es el mismo de linealidad, pero en diferentes dimensiones. Existen muchas rectas que cumplen esto que acabamos de hacer. Por ejemplo, esta recta divide nuestros conjuntos a un lado unos y al otro lado otros. Pero sin embargo, si nos preguntan qué va a pasar con este bizcocho, intuitivamente, al ver la imagen, nosotros diríamos que se va a quemar, porque está dentro de ese conjunto. Pero nuestro modelo, al estar en este lado de la recta, va a decir que no, que ese bizcocho no se va a quemar. Entonces, digamos que aunque haya infinitas rectas posibles, hay algunas que van a ser mejores que otras. Pues bien, el support vector machine no se conforma con encontrar una, sino que va a encontrar la mejor de las rectas posibles. ¿Y cuál es la definición que da? Pues bien, la definición que da es, vamos a buscar la recta que maximice la distancia entre los conjuntos. Vamos a dar el mayor margen de maniobra, pues para darles cierta holgura, y de tal forma que si ahora me preguntas por estos puntos, pues lo vas a clasificar correctamente en el conjunto determinado. Entonces, no voy a entrar en la matemática de este algoritmo, realmente no es muy complicado, o sea, podéis intentarlo, pero por dar la idea, lo que vamos a hacer es buscar el W y B que definen la mejor de las rectas. Pues encontrar este W y este B es equivalente a minimizar esta función que tenemos aquí, que de primeras puede que asuste mucho, pero bueno, vamos a ir viendo que no es tan complicado. Esta función es lo que vamos a denominar el lagrangiano, que depende de unas variables alfa. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es recorrer los datos, hemos dicho que vamos a tener m datos, y sub i hará referencia a la etiqueta del iésimo elemento, que como hemos dicho puede tomar el valor 1 o -1, y x sub i será el vector de características del iésimo objeto. Podría ser 200-300, haciendo referencia a que estuvo 200 minutos en el horno a 300 grados. Pues bien, eso quiere decir que esto de aquí es un valor que podemos calcular a partir de los datos. No son variables, es un número real. Pues si conseguimos encontrar el alfa que minimice toda esta expresión, al que vamos a denominar alfa sub 0, vamos a ser capaces de recuperar W y B. Y por tanto, si tenemos W y B, dado un nuevo punto, calculando Wx más B, vamos a saber si es de clase 1 o clase -1. Pues bien, el potencial que tiene este algoritmo está en que precisamente esta función que acabamos de definir cumple que es cuadrática y convexa. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, si lo dibujamos en lo que sería más o menos en 2 dimensiones, por hacernos una idea intuitiva, es una cosa así. Entonces, encontrar el mínimo es una tarea muy sencilla. Un descenso del gradiente normal y corriente va a conseguir que siempre alcancemos el mínimo global. Y esto del mínimo global es muy importante porque precisamente si comparamos con las redes neuronales, que podemos decir que es el principal rival que siempre tenemos a la hora de clasificar, estudiar algoritmos de clasificación, la función que van a intentar minimizar va a tener una forma como esta que tenemos aquí. Entonces, es muy fácil que a la hora de entrenar, por ejemplo, con el descenso gradiente, como decimos, caigamos en mínimos locales, por lo que los entrenamientos no sean tan precisos. Pero bueno, esto tiene cierta problemática, no es tan bonito como estamos pintando aquí. Y es que para deducir esta fórmula hemos hecho una suposición muy fuerte desde un comienzo, y es que los datos iban a definir una estructura que era linealmente separable, es decir, que efectivamente existe una recta que divide esos conjuntos.
Pero normalmente no va a ser la situación en la que nos encontremos. Y vamos a ver, por ejemplo, conjuntos como este, tan sencillos como este, que no son linealmente separables. Es decir, no existe una recta que deje a un lado los puntos verdes y a otro lado los puntos rojos. Entonces, lo que podríamos hacer es, bueno, pues vamos a renunciar a esa linealidad, vamos a complicar el modelo. Entonces, complicando el modelo y en vez de ser algo lineal, pues estructuras más complejas, podríamos intentar clasificar este tipo de estructuras. En particular, las redes neuronales eso lo hacen muy bien. De forma muy sencilla consiguen curvas, por ejemplo, podrían llegar a conseguir este modelo que tenemos aquí, de tal forma que si está dentro de la curva lo catalogue como punto rojo y si está fuera como punto verde. Pero claro, esto tiene un problema. Y es que el Support Vector Machine, esa fórmula que hemos encontrado, que sea cuadrática y convexa, es una propiedad tan fuerte, o sea, el encontrar siempre el mínimo global es algo tan importante que no queremos renunciar a eso. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos trabajar con este tipo de datos si no queremos renunciar a esa pérdida de linealidad? Pues bien, sería tan fácil como decir, pues vamos a buscar una función f a la que denominaremos mapa de características, que va a mapear los datos de un espacio a otro espacio. Entonces, por ejemplo, si tenemos este punto, le aplicamos la función f y se nos lleva, por ejemplo, a este otro punto. Este es f de este punto. A lo mejor este otro punto nos lo lleva aquí. Este punto, aquí. Este es un posible ejemplo. Y los puntos rojos, supongamos que van a estas posiciones. Pues gracias a esa función f, hemos conseguido transformar los datos en otro nuevo espacio en el que ahora sí existe una recta que separa ambos conjuntos. Además, esta idea de esta función f se introduce muy bien en lo que es nuestra fórmula del lagrangiano. Lo único que tendríamos que hacer es, en vez de aplicar aquí el vector x sub y, hay que sustituirlo por el vector f de x sub y. Y en vez de aplicar aquí el vector x sub j, lo sustituimos por el vector f de x sub j. Además, el caso anterior hemos visto un ejemplo en el que mandábamos algo de espacio de dimensión 2 a algo de espacio de dimensión 2. Pero eso no es lo normal que se suele hacer, era pues por visualizarlo de una forma un poco más sencilla. Normalmente solemos mandar algo de una dimensión pequeña en algo de una dimensión muy grande, porque entendemos que allí vamos a poder sacar más información o va a ser más fácil encontrar un plano que se comporte como estamos buscando, que realmente pueda separar los datos de una forma inteligente. Entonces, este es el resumen del Support Vector Machine clásico. Ya sabemos lo que es, cuál es su fortaleza, qué problema tiene y una posible solución a ello. Entonces, ahora vamos a ver dónde podemos incorporar la cuántica en todo este proceso. Entonces, probablemente tengamos ya una base importante de lo que es la computación cuántica, pero hay una propiedad que quiero dejar claro. Recordemos que la base de la computación cuántica es el qubit. Y el qubit puede tener dos estados básicos, el ket 0 y el ket 1. Al ket 0 le representamos con el vector 1, 0 y al ket 1 con el vector 0, 1. Por tanto, pues jugando con la linealidad, si tenemos una superposición de ambos, que es alfa veces 0 más beta veces 1, es lógico que lo representemos con el vector alfa beta, donde alfa beta pertenece al cuerpo de los complejos. De igual manera, si pasamos a 2 qubits, pues ahora tenemos cuatro estados básicos, el 0, 1, el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1, que ahora podremos representar de forma genérica con el vector alfa 0, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y siguiendo con la misma idea, dado n qubits, lo podremos representar con un vector en el cuerpo de los complejos de dimensión 2 elevado a n. Entonces, alguien tuvo la idea de decir, ostras, pero en el Support Vector Machine lo que queremos es un vector inicial, mandarlo a un espacio de dimensión mayor para clasificarlo a través de ese mapa de características. ¿Por qué no utilizar un ordenador cuántico a modo de mapa de características? Porque de forma muy simple, con muy pocos recursos, es decir, con n qubits, por detrás, matemáticamente, estamos creando
un espacio de dimensión 2 elevado a n. Entonces, en sí, la idea es bastante buena. Entonces, si lo que hacíamos anteriormente era, dado nuestro dataset, enviar todos los pares XY de nuestros datos al ordenador clásico, para así poder construir el lagrangiano, de esta forma, recuperar el mínimo alfa sub 0 y con esto encontrar el plano, ahora vamos a decir, no, ahora rompemos este enlace de aquí. Lo que vamos a hacer es mandar nuestro dataset a un ordenador cuántico, que lo voy a denotar Quantum Computer. En el ordenador cuántico vamos a hacer un mapeo de cada elemento X en un estado phi de X. Realmente existen muchas formas de mapear un estado, un vector real, en un estado cuántico. Y precisamente aquí es donde está la parte que más hay que estudiar sobre este algoritmo, qué mapeos son más inteligentes. Pero una vez que tenemos esto, le mandaríamos los pares phi de X y con eso ya construimos el lagrangiano y repetimos todo el proceso. Pero realmente esto tiene otro problema. Parece que aparecen problemas, ponemos parches por todas partes, pero bueno, así es la ciencia. Justo en el paso de coger el vector y enviárselo al lagrangiano, justo, realmente el lagrangiano es una función que va a estar ejecutándose en un ordenador real. Entonces necesitamos conocer todos los coeficientes de esa función para poder minimizar. Entonces, si por ejemplo nuestro estado es el vector alfa 0, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, si queremos conocer esos valores, pues lo único que se nos ocurre es, pues vamos a ver cuáles son esos valores. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, esto es un ojo mirando, es mirar ese estado. Pero claro, ¿qué pasa con la mecánica cuántica? Que nos dice que cuando miramos un estado, este va a colapsar hacia un estado básico. Entonces, no vamos a observar esos valores. Lo que vamos a observar es, por ejemplo, un valor como 0, 1, 0, 0. Ha colapsado hacia uno de los estados básicos. Por tanto, si al medir lo estamos alterando, ya no estamos mandando el vector correspondiente y no nos va a dar unos valores lógicos para nuestro algoritmo. Entonces, lo primero que se nos podría ocurrir aquí es decir, bueno, vamos a hacer muchas mediciones. Entonces, hacemos muchas mediciones, muchos shots, y eso nos va a dar una estimación de los parámetros que queremos encontrar. Pero realmente, si hacemos esto, precisamente estamos desaprovechando el poder de la computación cuántica. Porque desde mi punto de vista, la fuerza de todos los algoritmos cuánticos está en saber que por detrás, vale, tenemos un espacio de dimensión 2 a la n, matrices de 2 a la n por 2 a la n. Podemos jugar con ellas, podemos operar, pero no tenemos que acceder directamente al estado. En el momento en el que nos preguntamos cuál es la representación matemática de lo que tenemos, sería equivalente a haber hecho una simulación clásica. Entonces, perdemos esa eficacia. Por lo tanto, tenemos que, de alguna forma, ser capaces de sacar información de ese vector sin medirlo. Y puede parecer bastante complicado. Y realmente esta es, para mí, la parte clave del algoritmo del Quantum Support Vector Machine. Para ello, pues vamos a volver a la fórmula fundamental. Pues bien, bueno, aquí realmente, en vez de x sub y, tendríamos el vector phi de x sub y, y aquí, en vez de x sub j, tendríamos phi de x sub j. Pues la clave está en darse cuenta que no necesitamos para nada conocer este estado. No necesitamos para nada conocer este otro estado. Sería suficiente con ser capaces de calcular el producto escalar entre ambos. Y eso es algo que sí que podemos hacer de forma eficiente con un ordenador cuántico. Realmente, si un estado phi lo podemos representar con un vector columna, el traspuesto conjugado es el vector fila. Por lo tanto, ese producto escalar lo podríamos interpretar como phi de x sub y, phi de x sub j. Que bueno, en particular, esto podría dar un número imaginario, no nos interesa, tomamos el módulo al cuadrado. Pues este valor, que es lo que va a representar ese producto escalar que tenemos aquí, como vamos a ver, sí que lo podemos estimar.
En particular, aquí estamos utilizando una función, vamos a decir k, que toma dos valores de entrada, dos vectores de entrada, y devuelve un número real. Pues esta función es lo que se denomina una función kernel, que tiene que cumplir unas características en particular, en las que no vamos a entrar, pero que sepáis que este es un correcto candidato a función kernel. Y lo que consigue precisamente es lo que andamos buscando. Es una función que te permite convertir un problema en un espacio de dimensión pequeño que no es lineal en un problema de dimensión mayor que sí que es lineal. Por lo tanto, gracias a este tipo de funciones, que existen varios tipos de funciones, vamos a poder trabajar precisamente con el Quantum Support Vector Machine. Bueno, si os estáis preguntando el cómo conseguir este valor, se hace a través de lo que se conoce como el swap test. Bueno, hay diferentes técnicas, esta es a mí la que particularmente más me gusta, en la que si somos capaces de preparar esos estados, phi de x sub i y phi de x sub j, jugando con un qubit auxiliar y haciendo una serie de operaciones, obtenemos que justo este valor que estamos buscando es igual al valor esperado sobre el primer qubit, es decir, la probabilidad de medir 0 menos la probabilidad de medir 1. Y si estáis comenzando en el mundo de la computación cuántica, pues la álgebra básica, números complejos y tal, demostrar precisamente esta igualdad, pues es un ejercicio muy sencillo que os lo recomiendo. Entonces con esto pues quedaría cerrado todo el algoritmo. Pero por hacer un resumen general, vamos a ver aquí la última diapositiva, en la que comenzamos con nuestro dataset. Del dataset vamos a enviar los pares X y en lugar de al ordenador clásico a nuestro ordenador cuántico. Aquí construimos la matriz de Gram. La matriz de Gram no es más que aquella en la que el elemento K y J es precisamente el resultado de la función kernel para el elemento X y XJ. Es decir, sería phi de X sub i, phi de X sub J, que son justo todos los pares que nos hacen falta para completar la ecuación del lagrangiano. Por lo tanto, se lo enviamos al lagrangiano, tenemos esta matriz K, enviamos todas las etiquetas, ya podemos construir esa función, encontrar el mínimo alfa sub 0 y finalmente recuperar el plano. Y bueno, ya por poner la guinda final, decir que cuando trabajamos en esto con un ordenador cuántico, este paso no es tan sencillo como os lo acabo de pintar. Resulta que al trabajar precisamente con estos ordenadores, no vamos a ser capaces tampoco de recuperar W y B. Entonces, puede parecer un problema, pero sí que podemos calcular Wx más B, que es lo divertido. Resulta que, vale, no conocemos el plano, pero realmente el plano no lo necesitamos para nada. Si somos capaces de calcular Wx más B, ya sabemos si un objeto va a estar a la izquierda o a la derecha. Por lo tanto, problema resuelto. Así que, bueno, espero que haya quedado claro más o menos la idea y cualquier pregunta, pues la escribís en el chat y ahora os respondo sin problema. Muchas gracias, Guillermo. Espectacular. Creo que todos en el chat estaban impresionados con tu forma de presentar. Eh, Sorprendente, además alguien ahí menciona plot twist, como que siempre pensamos que esta va a ser la respuesta y Sí. no necesitábamos calcularlo. Excelente. Y al final ni siquiera necesitamos calcular el plano, sino solo saber si se me va a quemar o no. O sea, excelente. Creo que Además, estas cosas no son cosas que sean fácil de encontrar. O te metes realmente a programarlo desde cero y ver todos los problemas, o va a ser un poquito más complicado de, de lo que tenemos en mente. pero la forma como lo explicaste, eh, me siento afortunada de hablar español y tener a alguien que me lo explique tan bien. Así que felicitaciones, creo que aquí es donde el emoji del cerebro explotando aplicaría perfecto. Y bueno, muchas gracias por tu presentación. Ahora voy a hacerte unas preguntas de entrevista. Y luego vamos con las preguntas en el chat, así que para las personas que están en el chat de Twitch, hagan sus preguntas y a lo mejor si tienen suerte van a ser los ganadores de un bono de Amazon. Entonces, mi primera pregunta, cambiando un poco de tema, Guillermo, em, cuéntame cómo fue el tema de llegar a Sanadu. Comentaste que
que tuviste una entrevista y que estabas un poco nervioso por el tema del idioma. Eso es algo con lo que seguro muchas de las personas asistentes hoy se van a ver identificadas. Cuéntame cómo fue ese proceso. Bueno, ahora mismo mi inglés es muy mejorable, pero hace unos meses cuando empecé todo, vamos, cuando iba a ir a toda la entrevista y todo esto, pues era muy, muy limitado. Y me habían pedido que para la entrevista tenía que hacer una presentación de media hora hablando pues de una investigación mía o un paper que me gustara o lo que sea. Claro, yo practicaba en casa y mi inglés me daba para hablar 10 minutos. Digo, ¿cómo puedo hacer para adaptarme un poquito a lo que me están pidiendo? Entonces, al final decidí borrar la presentación y digo, venga, voy a conectar el iPad. Ahí empezó todo lo de las presentaciones con el iPad y voy a empezar de cero. Y con papel y boli se lo fui explicando, fui más despacito, haciendo los dibujos, los circuitos y tal. Y resulta que al final me dijeron que precisamente eso jugó un papel diferencial respecto al resto de candidatos. O sea, fue algo bastante distinto y que se entendió bastante bien. Entonces, quién sabe, a lo mejor si hubiera sabido inglés en aquel entonces, no estaba aquí. A lo mejor, pero gracias, me alegra mucho que estés aquí. Así que para todos los que están escuchando, siempre siéntanse afortunados del idioma que hablan porque nunca saben cuándo va a ser útil, así como el día de hoy. Em, bueno, otro tema interesante que comentaste es que hiciste una paella para 40 personas. Yo no me imagino, a ver, o sea, hace poco hice una merienda, unas onces, para 8 personas y me demoré horas. Así que, ¿cómo hace uno una paella para 40? Bueno, yo cuando era pequeñito, parece que cambio de tema, pero tiene sentido la historia. Cuando era pequeño yo jugaba a fútbol sala y en España, pues bueno, por lo menos en mi familia lo típico era, si metías gol el partido del sábado, lo celebrábamos con una paella comiendo todos el domingo. Pero yo era tan malo, que, que nunca teníamos paella. Entonces, al final tuve que sacarme las castañas del fuego y decidí aprender por mí mismo, porque si no, nunca iba a comer paella. Entonces, bueno, a partir de ahí fui cogiendo práctica y ya he tenido paellas bastante grandes, sí. Bueno, espero probar una paella hecha por Guillermo. Ojalá pronto. Bueno, vamos a ver si hay preguntas en el chat. Si hay preguntas en el chat, por favor, o sea, hagan sus preguntas en el chat. Queremos escucharlas. Así que, bueno, listo, ya tenemos algunas preguntas. Luis RCG5 pregunta, ¿cómo sabemos cuál función de kernel utilizar? Para encontrar la ecuación del hiperplano, por ejemplo, optimizar el lagrangiano, no necesitamos saber de antemano cuál es la función de kernel que hace que el conjunto sea linealmente separable. Muy buena pregunta. De hecho, muy buena pregunta. Vale, digamos que vale, no existe un kernel que vaya a funcionar bien para todos los datos. Lógicamente, es una función que mapea un espacio en otro. Entonces, pues depende de cómo estén distribuidos, va a funcionar mejor o peor. Pero una cosa que sí que podemos hacer es crear un kernel variacional que dependa de unos parámetros θ. Entonces lo metemos en el lagrangiano. Ahora nuestro lagrangiano depende tanto de alfa como de θ. Y al reducir, no solo estamos encontrando el plano que mejor se pare, sino el kernel que mejor se adapte. De todas formas, hay que tener mucho cuidado aquí, porque si hacemos esto, acabamos de introducir unos nuevos parámetros en el lagrangiano y ya no es una función cuadrática y convexa, cuando os he explicado desde el principio que es el punto importante de este algoritmo. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí que se puede hacer, hay que tener cuidado, hay que hacer un entrenamiento en dos fases y tal, pero ya aprovecho para hacer una reflexión, y es que a día de hoy, cuando hacemos algoritmos híbridos, parece que tenemos demasiada prisa por aplicar lo cuántico. Cojo un algoritmo clásico, ala, meto aquí lo cuántico. Y probablemente, si hubiéramos hecho esto sin entender la parte clásica, habríamos caído en este problema y no nos habríamos dado cuenta. Pero ahora que ya hemos entendido cómo funciona la parte clásica, cuál es el punto fuerte del algoritmo, pues ya sabemos cómo aplicar la cuántica y de qué manera. O sea, por eso dejo como reflexión que no nos demos tanta prisa en aplicar lo cuántico, en meter un circuito variacional en todas partes, sin saber la teoría que hay detrás de la parte clásica. Muy buena respuesta. Y justamente la siguiente pregunta que teníamos era si se podían implementar Quantum Variational Circuits, circuitos variacionales cuánticos, para implementar QSVM.
Claro, ya aprovecho para explicar si eso lo del entrenamiento de 2 fases. O sea, lo que podemos hacer es, fijamos tita. Entonces, habría, por un lado, que minimizar alfa con respecto a alfa y respecto a tita. El de alfa podríamos hacer un descenso de la lente normal, fijando primero tita, y después podríamos hacer un entrenamiento no diferencial actualizando tita. O sea, suena un poco confuso, pero es, fijamos tita, minimizamos respecto a alfa, encontramos un mínimo. Eso nos va a decir cómo de bien ha funcionado el modelo. Pues eso nos da información para actualizar tita. Cambiamos otro tita, reducimos respecto a alfa. Y así, pues, un proceso por partes nos permitiría seguir conservando esta propiedad y entrenar de otra manera más eficaz. Bueno, ahora una pregunta mía, ¿dónde aprendiste tanto que lo explicas tan bien? Pues, o sea, yo empecé, de hecho, empecé el canal de YouTube porque, bueno, a mí yo empecé a mirar cosas por mi cuenta, pero todo estaba en inglés y me habría gustado que hubiera alguien en español que me explicara este tipo de cosas, porque como digo, no, nunca ha sido una de mis puntos fuertes. Y como vi que no había nadie que explicara esto en español, dije, bueno, pues voy a ser yo el que ayude a todos los que vienen por detrás. Entonces, gracias a eso, pues todas las semanas me obligaba a tener que aprender algo nuevo para explicar algo nuevo y, joder, ya son 2 años de trabajo que se acaban notando. Absolutamente, claro. Em, y en la Universidad de Valladolid, ¿qué estudiaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo estabas en la universidad y además haciendo tu canal y luego entraste a trabajar? ¿Cómo fue ese proceso? Em, Más o menos mi proceso fue, bueno, yo estudié matemáticas e informática, el doble grado, y en mi quinto año de carrera, pues era un año más tranquilo. Como tenía más tiempo, pues empecé a mirarme esto de la cuántica por mi cuenta. Escribí a IBM para hacer el TFG con ellos y les pareció genial. Hicimos un TFG de computación cuántica, pero realmente en la carrera no había asignaturas de cuántica. O sea, me costó muchísimo encontrar un tutor que me quisiera llevar el TFG. Pero bueno, a partir de ahí pues vas conociendo gente. Luego ya con unos compañeros montamos una startup de cuántica, pero luego me surgió la oportunidad de venir a Sanadu y no sé, siempre me ha gustado mucho Sanadu, entonces dije, bueno, vamos, vamos a probar, a ver qué tal. Bueno, y el día que quieres también, pues podrás volver a esa startup y luego nos puedes contar más de la startup si quieres. Pues básicamente lo que busca esa startup es, bueno, hay ciertos problemas en la computación cuántica, puede ser el problema del viajante, ciertos problemas de química, que son muy genéricos, pues empaquetarlos de forma bonita, ponerlos en la nube, de tal forma que si una tercera persona quiere usarlos, no necesita saber todo el proceso de cuántica. Pues dejárselo ya hecho pues para mandar unas ciudades, unas distancias y ya puede resolverlo. Pues más o menos esa es la idea fundamental. Excelente. Wow. Bueno, y para los que no saben qué es el TFG, me imagino que es el proyecto de final de carreras, como una especie de tesis, ¿cierto? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a ver si hay más preguntas en el chat. Sí, tenemos más preguntas. En términos de tiempo, ¿cuánto optimiza el Quantum Support Vector Machine versus el Support Vector Machine clásico? Pues mira, precisamente una idea que solemos tener es que la computación cuántica solo sirve para ganar tiempo, pero a lo mejor ese no es el objetivo final. Por ejemplo, en Quantum Machine Learning, en vez de preocuparnos por el tiempo, a lo mejor nos interesa más mejorar la precisión de un modelo, que en vez de tener precisiones del 90% para cierta cosa, pues a lo mejor con el mismo algoritmo, versión cuántica, llegas al 95% tardando el mismo tiempo. Entonces, yo diría que la ventaja de estos algoritmos no van por ahí. Realmente no podríamos simular con un ordenador clásico estos kernels, entonces es una ventaja que tenemos con los ordenadores cuánticos, pero quitando esto, yo diría que el proceso de entrenamiento el tiempo va a ser el mismo. Bueno, súper. Y nos pregunta también si tienes algún paper, Luis RG5 nos pregunta si tienes algún paper que recomiendes para entender mejor esto del entrenamiento en dos fases. O sea, realmente eso lo puse en mi TFG, no vi ningún sitio en particular donde lo explicaran, pero como que es
Intento buscar el enlace a mi trabajo y lo comparto, no sé dónde lo puedo compartir. En el Slack de Penny Lane. Eso, es buena idea. De Y ahí viene. hablando de tus trabajos también, habías hecho un trabajo sobre el algoritmo EVA. De hecho, a ese sí puedo compartir el link en este Mm. momento en el chat. Cuéntanos sobre ese trabajo, de qué se trató. Ese es el trabajo que tengo más cariño. No porque funcione mejor, pero la idea me pareció bastante bonita. Y es a la hora de utilizar un algoritmo como el VQE para calcular la energía de una molécula, mm, un problema que tiene es que necesitas muchos circuitos para poder calcular esa energía. O sea, eso está muy bien, pero cuando lo ejecutas en hardware real, por ejemplo en AWS o lo que sea, te cobran por circuito. Entonces, utilizar estos algoritmos es algo muy caro. Entonces, yo que estas cosas las hacía por hobby, no me podía permitir ese tipo de pruebas. Entonces dije, bueno, pues voy a intentar buscar un algoritmo que sea equivalente, pero que utilice menos circuitos. Y así acabó apareciendo EVA, que es un método de aproximación que únicamente necesita un circuito. Es aproximación, lógicamente no voy a tener los mismos resultados, de hecho tengo que mejorarlo un poco para que sea un poco más preciso, pero para unas primeras pruebas yo creo que es una buena idea. Absolutamente. Y para los que no han probado usar AWS, Amazon Braket, por ejemplo, esta oportunidad de, si son uno de los primeros 100 equipos en los challenges, es una muy buena oportunidad para darse el espacio de probar, intentar ejecutar un montón de circuitos y ver qué pasa. De Porque hecho, aprendí AWS en el concurso del año pasado. O sea, conseguimos un turbo de estos y si no, a lo mejor no me habría metido nunca con Bracket. exacto, entonces aprovechan esta oportunidad, esos power-ups o turbos sí que pueden servir. Y bueno, pues muy interesante, seguramente el día de mañana nos cobrarán diferente si tu algoritmo de EVA se vuelve muy famoso. Ya ves, poco a poco. Todavía hay mucho por hacer. Claro, todavía hay mucho por hacer, pero me encanta ver cómo pues, has hecho un montón de cosas. También participaste en un IBM Quantum Challenge el año pasado y me acuerdo que fuiste uno de los primeros en el mundo, que había miles de personas también participando. Y además, en aquel momento, o sea, llevaba 4 meses desde que aprendí la cuántica. O sea, quiero que sirva un poco para que no tengáis miedo a los que estéis escuchando esto de introduciros, porque son muy poquitas las bases que hacen falta para poder hacer un montón de cosas. O sea, lanzaros que de verdad que no es complicado. Así es, sí. Uno debe lanzarse y caerá, ojalá caiga en algún buen lugar. Tenemos comunidades como la comunidad de Penny Lane que está con los brazos abiertos, ayudando, dispuesta a recibir a personas que vengan de todos los, digamos que de todos los lugares y de todos los backgrounds. ¿Sí? Si vienes de ingeniería o de ciencia, estamos abiertos a recibir personas y es algo muy valioso de esta comunidad. Entonces, es también es motivador saber que habiendo estudiado cuántica 4 meses, estuviste con el top 10 de ese concurso. Y bueno, para los que están en este momento en el EQ Hack, vamos a ver cómo les va. Todavía tienen tiempo hasta las 5 de la tarde para ganar esos turbos y toda la otra semana para ganar más premios. Eh, otra, digamos que otra cosa que te quería preguntar era que tú mencionaste que te dan miedo las montañas rusas, pero que te has lanzado de un avión. Yo no lo puedo creer. A mí también me dan miedo las montañas rusas y nunca en la vida me lanzaría de un avión. ¿Cómo haces para ser tan valiente? Eso fue un regalo que me dijeron, que sepas que mañana nos tiramos en avión. Y ya no había vuelta atrás. Probablemente si me hubieran dicho en 2 semanas ya me habría dado tiempo a retirarme, pero no había escapatoria. Pero muy recomendable, desde luego. Tremendo regalo. Yo no sé si la persona te conocía o no te conocía, pero yo me hubiera muerto del susto donde me hubieran hecho ese regalo. Bueno,
últimas oportunidades para hacer preguntas. Nos llegó otra pregunta. Eh, Agavini pregunta, ¿cómo se llamaba la startup? Capitán Quantum. Ah, gran nombre, excelente nombre. Bueno, últimos minutos para hacer preguntas directamente a Guillermo, a G. Eh, Excelente presentación nuevamente. Entonces, hagan sus preguntas. Puede ser sobre otro tema, no tiene que ser sobre la presentación. Este evento es diferente, es en parte conocer a la persona que está detrás del investigador, de la persona que está trabajando en la empresa. Así que aprovechen. Mientras nos llegan más preguntas, bueno, este evento está enfocado en los 70s, pero también si tienes alguna música, canción, artista favorito que te guste, así sea de otra época, cuéntanos. Yo es que soy muy joven para esas épocas, pero probablemente diría que Dire Street de esos años es lo que más puedo escuchar. Pero soy más de música más moderna. ¿Cuál música más moderna te gusta? Bueno, pues dentro de España, pues me gusta pues, lo que viene a ser Fito, Extremoduro, El Canto del Loco. Música más de España, vaya. Habrá que probarla, debo reconocer que no he escuchado esa música. Mm. También la compartiré por por mi Sí, seguro TFG y mis gustos musicales. por el Slack. Entonces, para los que no estén en Slack, a mis compañeros ahora seguro les pueden compartir el link en el chat. Si quieren hacer las preguntas en español o en inglés en Slack, siéntanse libres de hacerlo, que acá tenemos personas que hablan muchos idiomas. Eh, bueno, no sé si hay más preguntas. Vamos, y sigan activos haciendo preguntas porque vamos a tener nuestra última rifa. Nuestra última rifa. A ver, ¿quién se la gana? Me acuerdo que Antonio estaba que se la ganaba la vez Pues pasada, ¿cierto? a ver si tienes suerte ahora. A ver si tiene suerte, Antonio. Eh, bueno, alguien pregunta que cuántos años tienes. Buena pregunta. ¿Cuántos me echa? Ah, devuelve la pregunta. Vamos, Luis, ¿cuántos le pones? Ah, no, no responden. No sabe o no responde. Bueno, 23, parece 23, que... ¿Cómo? 23, 23. 23 Bueno. años. Ay, ponían 21. Mira, a ver, Oh, 24, 28. Bueno, ahora sí, creo que nos despedimos. Fue un placer tenerte, Guillermo. Creo que son pocas las oportunidades donde tenemos la opción de interactuar de forma, digamos que de cierta manera tan cercana con alguien que vemos en YouTube, ¿no? Alguien que está haciendo esos videos que nos ayudan a entender problemas complicados. Quantum Support Vector Machine sonaba complicado, algo que a lo mejor tendrías que ir a leer papers en inglés para entender y la forma como lo explicaste fue excelente. Así que nuevamente, muchas gracias. Fue un placer tenerte y esperamos, bueno, para todos los que quieran, Guillermo aquí es parte crucial de los retos de programación que están en este momento corriendo. Para los que quieran sí, resolver los retos, ahí seguramente estará Guillermo detrás respondiendo preguntas. llegan eh, preguntas. sí, y si quieren, bueno, conocer más de los papers, Guillermo, entonces luego los ponemos en Slack. Estupendo. Pues muchas Bueno, gracias. un placer tenerte.